el señor Guillermo Lasso se ha tomado su tiempo en la Asamblea Nacional para hablar de algunos de los hitos de lo que ha sido su gobierno. Comenzar por ahí, ¿cómo has visto tú este discurso de resultados? Constitucionalmente es una obligación del presidente entregar un informe a la nación. Jonathan, bienvenido acá a Noticias Wambra. Pues, tardes, queridos compañeros, Vero, Jorge, también un honor estar nuevamente con ustedes y pues nada, para analizar y tratar un poco de confrontar lo que escuchamos, me parece que es un elemento fundamental, así que después vendrá el almuercito. Muchísimas gracias a ti, Jonathan, por esta espera. A ver, Guillermo Lasso en su primer informe a la Nación ha hecho mucho énfasis, como ya un poco lo preveíamos, en sus cifras macroeconómicas. Habló del desempleo, habló de la reducción del déficit, de poner la casa en orden, sobre todo esta gran famosa frase, y de las inversiones extranjeras. Pero principalmente habló de un crecimiento de 4.2%. ¿Cómo, digamos, se puede analizar este crecimiento y estas cifras macroeconómicas cuando en la calle, en los bolsillos de los ecuatorianos y ecuatorianas, vemos que no se hacen carne? Bueno, yo primero quisiera coincidir con algo que ustedes decían al principio, que los estaba escuchando. Muy curioso que se nombraron varios de estos elementos y pues uno de los cruciales me pareció a mí fue cuando se nombró pues la muerte del joven en San Borondón. Me pongo a pensar qué pasa con las muertes en el sur de Quito, qué pasa con las muertes en los barrios populares, en las cárceles, qué pasa ahí. Entonces claramente se da cuenta de que hay vidas, parece ser que son más valiosas que otras, ¿no? Bueno, con ese precedente, un poco ya en el ámbito macroeconómico, yo, Vero y Jorge, también les pregunto una cosa. ¿Ustedes escucharon al presidente hablar sobre desigualdad o pobreza? ¿Mencionó una sola vez desigualdad o pobreza? No dijo absolutamente nada de eso, nunca lo nombró, ni siquiera lo mencionó. De esa manera, pues, con los elementos de crecimiento económico, sin duda alguna, crecer es importante, porque crecer da la oportunidad de redistribuir mejor, de distribuir. Pero, ¿qué pasa cuando hay un crecimiento que está siendo concentrado por un solo grupo social? En ese sentido, ¿qué importa si es que crecemos al 7, al 10, al 5%, si es que eso no está distribuido? Como tú mencionas, Vero, si es que eso no da cuenta qué es lo que ocurre con los bolsillos de los ecuatorianos y ecuatorianas el día a día. Entonces, en ese sentido, pues yo les traigo unas cifras, ¿no? Es muy curioso que el INE, el instituto que está a cargo de consumar estas cifras, no las ha sacado mensualmente. Afortunadamente, nosotros tenemos la capacidad técnica para hacerlo. Yo quisiera mencionarles que a junio de 2021, ¿cierto? A un mes que tomó el mandato del presidente Lasso, el índice de Gini, que es un índice que va de 0 a 1, mientras más se acerca a 1 hay más desigualdad, ¿cierto? En junio de 2021, el índice de Gini era de 0,477. A marzo de 2022, última cifra disponible, está en 0,481. Esta cifra no solo que es mayor de la que el del presidente Lasso tomó el gobierno, sino que es una cifra que no ha sido vista pues en ningún momento en el año 2000, desde el año 2007. ¿Qué implica esto? Que en este año de gobierno uno puede asegurar, por lo menos por este índice, que la desigualdad en el Ecuador en el año de gestión del presidente Lasso ha aumentado. Veamos qué pasa con los otros 2 meses, ¿cierto? En ese sentido. Por otra parte, no tenemos información sobre pobreza, así que pues no podemos decir ciertamente si es que ha aumentado o disminuido, pero claramente aquí hay un sesgo, ¿no? 2020 fue un año de pandemia, así que pues eso no se puede analizar. Pero lo que podemos concluir ahí es con el tema de que la desigualdad, por lo menos, según la empírica, según los datos, ha aumentado. Otro punto importante que nombraron con el tema del empleo, ¿cierto? Es que cada vez hay más empleo y si ustedes se dan cuenta no se dijo una sola cifra. Si es que uno va a ver los indicadores, ¿cierto? Cuando uno analiza el tema del empleo adecuado, inadecuado, el subempleo, yo les propongo una medida más interesante, que es ver cuántas personas tienen seguro social. El seguro sirve para jubilaciones y por supuesto para atenderse. Eso me parece algo más importante. Si es que uno hace un balance, ¿cierto?, de la población ocupada, se observa que si es que en mayo de 2021 el 62% de población ocupada no tenía seguro social, a marzo de 2022 esto aumenta al 66%. ¿Qué implica esto? Que aproximadamente 270,000 personas pasaron de tener seguro social a ya no tenerlo. Es decir, se encuentra laborando completamente en indefensión en seguro social. Otro punto que se tomó en consideración fue el tema del empleo juvenil.
ahí sí vemos una incorporación, ¿cierto? El dato anterior veíamos cómo pues tenemos personas que estaban en el campo laboral y pasaron de tener seguro social a ya no tenerlo, ¿cierto? Ahora vemos con el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, nuestros análisis nos muestran que se han incorporado 108,000 jóvenes entre mayo 2021 y marzo 2022, pero sin seguro social. ¿De qué sirve una incorporación si es que estás en condiciones precarias? Entonces, vemos aquí que los jóvenes, las jóvenes, se incorporan al mercado laboral, pero en condiciones de precarización. ¿Por qué vía? Por no tener seguro social. Entonces, claramente se muestra que el año de Lazo está consumado por la desigualdad, por la precarización, tanto para la general de la población como para los jóvenes. Entonces, me parece que esos son 3 puntos importantes que ya nos ayudan a contrastar el discurso que tiene pues, el presidente Lazo. A ver, a mí me surge una duda sobre su discurso, la parte relevante sobre lo económico. ¿A quién le habla el presidente en el discurso? Digo porque, a ver, durante este año en la implementación del modelo económico del gobierno ha tenido que sortear también contradicciones con personas parte de una misma clase de las élites, quizá sobre el tema de la incorporación de impuestos, claro que cámaras de comercio, sobre el tema también sobre los productos, del incremento de precio de productos, no viabilizar algunas dinámicas para la venta de productos. ¿A quién tú ves que le habló económicamente el señor Lazo? Nos queda claro, a la ciudadanía, a la población en términos de desigualdad, no. ¿A quién está hablando el señor Lazo en su discurso? Bueno, pues básicamente le está hablando a San Borondón, le está hablando a la puntilla satélite, ¿cierto? Si es que uno trata de distribuir geográficamente las zonas económicas del Ecuador, se va a dar cuenta que ahí se encuentra pues la élite económica, empresarial. Entonces, pues, en ese sentido, pues les habló a estas personas, ¿no? Voy a poner otro ejemplo también. Se mencionaba de manera pues muy sucinta cómo el gran logro del gobierno del presidente Lazo había generado 5,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, ¿cierto? Esta ya es una clara función de qué nos importa, ¿no? No hablo de desigualdad, no hablo de pobreza, no hablo de redistribución, no hablo de distribución, de lo que hablo es de inversión extranjera directa. Uh-huh. La inversión extranjera directa, pues, en primer lugar, no tiene nada que ver ni con desarrollo, ni con desigualdad, ni con mejoramiento, ni con bienestar. Primer punto. Y segundo, que la cifra de 5,000 millones utiliza esta palabrita, ¿no? Comprometido. Es decir, eso no ha llegado. Si es que nosotros vemos las cifras de lo que ha ocurrido en los últimos años, claramente nos da cuenta que esta cifra no supera los 700, los 1,000 millones en el mejor de los casos, pero eso no de ninguna manera gestiona bienestar para la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, le habló a quiénes, a los inversores. Los inversores, ¿cuándo consideran que un país es, entre comillas, atractivo para atraer inversión? Cuando precariza a sus trabajadores porque les permite extraer mayor excedente económico, cuando no les cobra impuestos a los empresarios y a los más ricos, ¿cierto? Y cuando, en el caso del Ecuador, cuando no cobra impuesto a la salida de divisas. Es decir, cuando estas personas meten $1 y quieren sacar $10, sin siquiera pagar un solo impuesto. Y ahí quisiera referirme también a este punto importante. El impuesto a salida de divisas, que me evita que haya fuga de capitales, ¿cierto? En los primeros 4 meses de 2021 salieron aproximadamente, si me permiten ver la cifra exacta, 7,295 millones. Es decir, que salieron, ¿cierto?, del país 7,295 millones. Recordemos que el impuesto de divisas es del 5%, hay que hacer una operación ahí, pero esa es la conclusión, ¿cierto? Pero de enero a abril de 2022 salieron 8,800 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que más dólares están saliendo de la economía y esto pues no es tan bueno para la dolarización. Así que pues por ese lado no vemos esto de aquí. Entonces, con esta conclusión pues Lazo claramente le está hablando al sector empresarial, a las cámaras, y en las leyes ha sido de esa manera. Ustedes recordarán claramente, y nosotros tuvimos ese debate con los asambleístas cuando se discutía esta ley, en la que esta ley tributaria lo que iba a hacer es cobrarles impuestos a las clases medias, ¿ya? ¿Por qué? Porque se quiere trasladar el excedente de las clases medias al sector público para de esa manera pues destinarlo al tema de contratos, pago de deuda externa, beneficiando a quienes, a las élites transnacionales, ¿cierto? Las acreedoras de la deuda externa y beneficiando también a las élites locales con el tema de contratos, ¿cierto? Entonces, bajo esas medidas pues se pueden establecer estos momentos
y lo que se debatía en el tema de la asamblea, con lo de clases medias, era que el ministro Cueva, ¿cierto? Básicamente sobrino también de Ana Lucía Armijos, todos sabemos su papel en el feriado bancario, el más ricas del Ecuador, cuando estaban utilizando erróneamente las encuestas, cuando uno sabe que cuando quiere grabar impuestos a los más ricos, a las personas más ricas del país, utiliza registro administrativo. Entonces, con esta ley que implementó Lazo, el tema tributario, lo que hacen es cobrar a las clases medias, mientras que las clases ricas le dejan pues sin pagar. Yo pongo el ejemplo, ustedes sacarán facturas, cuando uno ya no paga sus impuestos, ya no puede sacar facturas nomás, porque ni tú, Jorge, ni tú, Vero, ni yo tampoco tenemos recursos como para pagar un bufete de abogados para que nos ponga un offshore en Panamá o en Dakota del Sur o estos lugares que también pues están anexados al presidente Lazo con el tema de precios fiscales y tampoco para contratar un ejército de contadores para que me hagan ahí todas las triquiñuelas para que yo no tenga que pagar impuestos. Entonces, claramente estamos viendo cómo se le está hablando a este sector. Y finalmente un punto especial es que se hablaba de que se quitaron aranceles. Esto en buen romance a 600 partidas. En buen romance es que 600 productos ecuatorianos en este momento tienen que competir con productos importados, por lo cual se está socavando toda la producción nacional. Así que a quien está hablando claramente es a las élites económicas empresariales y para quien ha gobernado también. Ahora, Jonathan, volviendo un poco a las cifras de empleo, Guillermo Lazo, digamos, ha hecho énfasis también en digamos, una disminución del desempleo en Ecuador. Sin embargo, revisando las cifras del INEC, lo que tenemos es que subió, por un lado, el empleo no adecuado y el subempleo. Entonces, ¿cómo analizar también esto? Y por otro lado, además, creció el sector informal de la economía. ¿Qué significa esto y también cómo un poco encaja en este modelo? Bueno, eso también encaja con lo que yo les mencionaba antes, ¿no? Si es que uno analiza estas variables, ¿cierto? Empleo adecuado, subempleo, ellas siempre aluden a si es que una persona se engarza en un empleo y está recibiendo más que el salario básico unificado. Esa es la diferencia entre un empleo adecuado o un subempleo por ingresos o por horas. Y otras formas de subempleo, en cambio, alude a pues que tengo una insuficiencia ya sea de ingresos o de horas, pero que no tengo de hacer disponibilidad de trabajar más tiempo. Pero con estas categorías todas un poco complicadas y enredadas, tengan en cuenta que lo único que define esto es si es que yo gano más que el salario básico unificado o no. Esto me define en una categoría de empleo adecuado y lo otro. Pero yo les pregunto a ustedes ahora, ¿qué pasa con el tema de los contratos y su estabilidad? ¿Qué pasa con el tema de seguridad social? Y por eso pues mencionaba en un primer momento que uno ve ahora que cada vez menos personas de la población ocupada tienen seguridad social, ¿cierto? Entonces, ¿qué está implicando esto? Estas personas no tienen, pues, una estabilidad con riesgos del trabajo, no tienen estabilidad tampoco con demandar a su jefe si es que no le pagan. Cuando yo voy al Ministerio del Trabajo, lo primero que me piden es mi contrato. Si es que no tengo un contrato, si es que tengo un contrato por horas o un contrato verbal, es muy complicado que yo pueda tener una acción legal. Entonces, no tener seguridad social y no tener contrato estable claramente es un indicativo de que me están contratando de una forma precaria. Entonces, frente a esto, pues nosotros tenemos este dato importante en que 270,000 personas dejaron de tener seguridad social, es decir, pues seguramente los empleos habrán sido pues eventuales y recordemos nosotros que aún sigue vigente la ley humanitaria. La ley humanitaria pues permite contratar bajo esta modalidad que se denomina contrato excepcional o alguna cosa, o de emergencia, ¿cierto? Que el contrato en pocos meses se convirtió en el segundo de mayor importancia. Un estudio que hicimos con la doctora, pues, Elisa Aranas de la Andina, nos mostraba, se va a mostrar, pues, cómo este contrato pasa a suplir este contrato indefinido, que era, pues, el que tanto las cámaras empresariales quieren atacar para no tener. Entonces, la gente se está engarzando en este momento, si bien el desempleo está bajando, pero las formas de construir o la forma en que se está contratando a las personas es en forma precaria, ¿cierto? Y uno también puede mencionar ahí una cosa interesante. ¿Por qué las jóvenes tienen una mayor incorporación? Porque las familias le están pasando mal y muchos guaguas, muchos jóvenes, adolescentes tienen que pues dejar sus estudios, dejar las universidades para incorporarse en el mercado laboral, pero entrando de manera precaria para que de alguna manera el ingreso sea más holgado para la familia en medio de la restricción presupuestaria, ¿no? Algo importante que mencionaba Lazo ahí también en este sentido es el tema de que se aumentaron $25. Nosotros ya lo dijimos, si es que aumenta $25, pero no se controlan los precios, si es que no hay una superintendencia de control de poder de mercado, regulando los mercados, controlando que no se especule con los precios,
claramente este aumento se iba a diluir en un aumento. Hace poco también teníamos un análisis importante en el que la canasta básica casi que aumentó en $19 en pocos meses, ¿cierto? Me parece que entre enero y abril de los últimos datos disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que esos $25 se diluyeron totalmente. ¿A quién beneficia esto? A los concentradores, a los que tienen poder de mercado, es decir, ¿a quiénes? A los grupos económicos. Así que pues por ahí ya vamos direccionando de que en la temática de empleo hay totalmente el Ecuador se ha convertido en una sociedad precarizada, pero también en una sociedad que cada vez el costo de la vida se vuelve más inalcanzable, lo cual obliga a las familias a enrolarse en un empleo todavía más precario para que de alguna manera pueda ser esto sostenible. Ahí, como para ir cerrando, Jonathan, hay una afirmación que hace en su discurso el presidente Lasso que nos lleva al agro, que nos lleva al campo. Estableció en su discurso que ha existido un apoyo y una visión de incorporar política pública para fomentar, para mover el agro. Pero claro, por el otro lado tenemos al sector bananero, tenemos a todos los campesinos y campesinas, productores y productoras de leche. Yo no sé con qué lazo quedarme, si es que el que hace las declaraciones en otros países que va a pedir importación de cárnicos, de lácteos, o con este Guillermo Lasso que nos habla justamente de que apoyó al agro. La única medida de las últimas que recuerdo, la fusión entre la Corporación Financiera Nacional, la CFN y el Ban Ecuador para esta línea de créditos. En Ecuador el agro solo se mueve a partir de los créditos. ¿Cómo sientes tú esta afirmación del presidente Lasso en su discurso sobre el fomento al sector agrícola en el país? Bueno, Jorge, ahí me parece que hay que mencionar los productos que dijo el presidente Lasso, ¿no? Mencionó banano, café, cacao, ¿cierto? Los productos pues, primarios exportadores, pero por otra parte otros como nuevos que están encontrando mercados, ¿no? Habló del aguacate y de la pitahaya, ¿ya? Ahí habría que preguntarse, por ejemplo, la disputa que existe entre productores que es inagotable, los de banano y también los productores con el tema quieren ceder pero ni un centavo. Pero aquí pagan $6, pero vayan a ver cuánto les pagan a ellos por caja de banano, ¿cierto? Otro dato importante aquí también que nuevamente nos dan los datos. Justo estamos en una investigación en el que estamos considerando también esta temática y nos encontramos nosotros con que el promedio de ingresos del sector banano, café y cacao es de $192, el promedio de ingresos mensual. Entonces, vemos que claramente cuando uno está apoyando totalmente al sector exportador sin pensar en las capas trabajadoras, lo que hace es fomentar estas prácticas precarizadoras de este sector. Es decir, les pago poco, no les pago y pues no tomo en cuenta el tema del seguro social y todo lo que tiene que ver con el tema del banano, ¿no? Ahí hay toda una cadena ahí de precarizaciones profundas que claramente laceran a ese sector. ¿Y qué dicen los exportadores bananeros? Bueno, como mi mercado no está en el Ecuador, está afuera, entonces poco o nada me importa qué pasa con mis trabajadores y mis trabajadoras, ¿cierto? Entonces, claramente ahí vemos una información que nos muestra que la forma en la que se sustenta la productividad, ¿cierto?, del sector bananero, de café y cacao, es a partir de la precarización de sus trabajadores. Y ahí en el análisis es muy claro ver esto, ¿no? Uno observa cómo la productividad aumenta, cada vez se produce más, ¿cierto? Pero en cambio las remuneraciones establecen casi que se mantienen estáticas o tienden a declinarse. Entonces esto pues comprueba lo que estamos mencionando. Cuando hacíamos una entrevista también a las personas que están en el tema de la pitahaya, se repetía todo este contexto, ¿no? No hay contratos, el contrato es verbal, quien tiene un contrato es la persona que está coordinando a la cuadrilla de trabajadores y trabajadoras, es decir, tenemos una suerte de completos señales de precarización en el sector agroexportador, ¿ya? Y pues esto de ninguna manera ha significado un beneficio también para las personas, primero que trabajan en el sector, pero tampoco para el Ecuador, porque si no hay un adecuado control, pues, de cuántas de estas personas están obteniendo divisas afuera y cuánto eso están trayendo al país, claramente pues esto no sirve de absolutamente nada. Y otro punto importante ahí con el tema, me parece a mí que del sector agrícola, son todas estas posiciones que se toma respecto a cómo los productores, ¿cierto?, en ciertas ocasiones
ellos no pueden y ellas tampoco subir el precio de sus productos. Frente a esto, ellas para poder tener esta capacidad de seguir produciendo, llegan a un proceso de endeudamiento. Entonces, cuando se endeudan, ¿cierto? Pero ellas no pueden subir el precio, no pueden trasladar al consumidor, quien se está beneficiando son todos estos sectores. Por eso el tema de créditos y esas cosas está bien, o sea, hay que dar créditos sin duda alguna. Pero si los productores y los microempresarios no pueden realizar su mercancía en algún espacio, el crédito se vuelve impagable y el único que beneficia es la quien dio el crédito. Entonces, el tema de cómo disputar el control de mercados es algo que tampoco no se mencionó nada de regulación, no se mencionó nada de intervención del Estado en la economía. Entonces, todo este espacio en el sistema agropecuario es el que un poco va consolidando que se termina beneficiando a estos grandes grupos de exportadores. Y como punto ahí importantísimo, que yo estoy seguro que también ustedes lo nombraron, el ex gerente del Grupo Económico Novoa, ¿cierto?, de la Clementina, pues ahora es el ministro de Agricultura. Así que más descarados para introducir quién está tomando y para quién se está beneficiando, me parece que es completamente visible en ese sector. Entonces, yo creo que por ese sector, y pues otro tema importante fue qué pasa con toda la privatización que va a ocurrir en la distribución de medicinas. Ahora, pues en vez de fortalecer el IES, ¿cierto?, se está fortaleciendo a los entes privados, que un poco fue también lo que ocurrió en el gobierno anterior. Se canalizaron demasiados recursos en beneficiar a clínicas privadas en lugar de canalizar estos espacios para construir clínicas que estén administradas bajo el sistema estatal. Jorge, que no quiero que se me pase, el tema de fusionar dos sectores claramente alude al tema de reducir la intervención de la economía, del Estado en la economía, porque yo reduzco instituciones, ¿cierto? Reduzco estas instituciones y entonces estoy limitando la capacidad de acción que tiene el Estado. Es casi lo que se hizo con el tema de seguridad, ¿cierto? Existió un ministerio, antes existía el Ministerio de Seguridad Interna, existía el Ministerio de la Política, se fusionó y todo fue un desastre y nuevamente se vuelve a eso. Así que eso claramente va apuntando a toda esta situación de libertades con la que tanto el presidente habla, que pues al parecer es libertad para enriquecerse y privatizar, y libertad para nosotros, pues de nosotros no. Muchísimas gracias, Jonathan. Igual me quedaba un punto en las preguntas, digamos, que tiene que ver también con este discurso mercantil, digamos, de la naturaleza. Hablaba Lazo de sacar la última gota de petróleo a la par, por ejemplo, de ver, por ejemplo, la Reserva Marítima de Galápagos como un lugar de reserva, y por ahí también iría la transición económica de ocupar todos los recursos de la isla. Bueno, vemos también cómo esta política de Lazo va ocupando varios aspectos de la sociedad ecuatoriana, finalmente en varios aspectos de la vida cotidiana. Muchísimas gracias, Jonathan, por esta entrevista. Gracias. Pero solamente hay un minutito para hablar de esto. Sí. El tema petrolero claramente cambió con el fuente productivo, ¿cierto? Ya no tenemos excedente petrolero. Antes nos quedábamos con el 50% y más del excedente del precio del barril de petróleo. Ahora pues no sabemos con cuánto nos quedamos, pero sí sabemos a quién se dirige, y son a las petroleras privadas. Entonces, nuevamente vemos una bofetada de Lazo al pueblo y a la gente, porque los recursos petroleros se están quedando allá. Si es que la renta petrolera es alta, se tiene que explotar menos. Y cuando esto no ocurre, entonces van a explotar todos los campos, los van a dejar toda la contaminación y pues ellos se van a llevar todas las riquezas. Así que por ese lado estamos caminando, pues, y esperamos que estos análisis pues se sigan realizando. Felicitarles a ustedes por estos espacios, que lo sigan haciendo, y muchísimas gracias por la invitación. El Instituto de Investigaciones Económicas de la Central Universidad Pública siempre pues está a la disposición de estos espacios. Así que muchas gracias y sigan adelante. Gracias a ti, Jonathan.